A veces, el silencio más fuerte no es el de una discusión. Es ese que se instala en la cama cuando tu pareja te toca el brazo y tú finges dormir. Cuando ella espera un gesto y tú solo deseas que noten out. Ese silencio no duele porque no hay palabras. Duele porque ya no sabes si aún eres tú. Si tienes más de 50, quizás sabes exactamente de lo que hablo. No estás solo. Y tampoco estás acabado. Este video no es solo sobre salud íntima masculina después de los 50. Es sobre cómo recuperar tu fuerza, tu conexión emocional y esa parte de ti que aún desea sentirse vivo, deseado y útil. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque hoy no vas a escuchar datos médicos fríos, sino verdades profundas que hemos callado demasiado tiempo. Si alguna vez sentiste vergüenza, si alguna vez te preguntaste en silencio si todo había terminado, este video es para ti. Te invito a dejar en los comentarios cómo te sientes o simplemente escribir esto si lo has vivido. También me alejé en silencio. Dale like si estas palabras resonaron contigo y suscríbete para no seguir este camino solo. Eliseo tenía 58 años cuando dejó de buscar a su esposa por las noches. No fue por enojo ni por falta de amor. Fue por miedo. La primera vez que su cuerpo no respondió, pensó que era el cansancio. La segunda vez, pensó que era el estrés. Pero a la tercera, cuando ella lo miró con una mezcla de ternura y decepción, supo que algo dentro de él había cambiado. Y no supo cómo explicarlo. Así empezó su silencio. Esto no es solo la historia de Eliseo. Es la de millones de hombres que, al cruzar los 50, descubren que su cuerpo ya no sigue sus órdenes como antes. Algunos lo ignoran. Otros lo esconden. Pocos se atreven a hablarlo. Porque cuando la fuerza íntima falla, no solo se apaga una función física. Se tambalea algo más profundo, la identidad, el orgullo, la masculinidad que uno ha construido durante décadas. La salud íntima masculina después de los 50 no es un tema médico únicamente. Es un tema de alma, de vínculos, de silencio compartido entre dos cuerpos que ya no se reconocen como antes. Cuando el cuerpo susurra, el alma grita. Grita en forma de inseguridad. En forma de distancia. En forma de excusas. Y ese grito no siempre se escucha hacia afuera. A veces solo resuena adentro, desgastando lentamente la conexión con uno mismo y con quien duerme al lado. Los médicos lo llaman disfunción eréctil. Pero para muchos hombres es algo más íntimo y doloroso, es el momento en que se sienten menos hombres. El cuerpo cambia, sí. Con la edad, las arterias se endurecen, el flujo sanguíneo disminuye, los niveles de testosterona bajan. Pero nadie nos preparó emocionalmente para lo que eso significaría cuando alguien que amamos nos toca y no podemos responder. Muchos hombres, como Eliseo, no tienen a quien contarle lo que sienten. Algunos acuden al médico cuando el problema ya es crónico. Otros prefieren fingir que no pasa nada. Cambian el tema. Se acuestan antes. O después. O simplemente evitan cualquier contacto. Pero el silencio no cura. Solo profundiza la herida. Y aquí es donde empieza la verdadera reflexión. ¿Qué hacemos cuando nuestro cuerpo nos pide ayuda de forma tan silenciosa? ¿Ignoramos la señal o la escuchamos con respeto? Porque la disfunción no es una condena. Es un mensaje. Es el cuerpo diciendo, estoy cansado. Pero aún puedo ayudarte si tú también me ayudas. Aceptar que algo cambió no significa rendirse. Significa mirar hacia adentro con honestidad y preguntarse, ¿qué puedo hacer por mí hoy? La salud íntima masculina después de los 50 no se trata de volver a tener 20 años.
Se trata de reencontrarse con uno mismo desde otro lugar. Un lugar más sabio, más consciente, más presente. Cuando Eliseo se atrevió a hablar, su esposa no lo juzgó. Lloró. Pero no de decepción. Lloró porque por fin entendió su distancia. Lloró porque también se había sentido sola. Porque lo extrañaba. No al hombre fuerte que resolvía todo. Lo extrañaba a él. Al hombre que, incluso temeroso, estaba dispuesto a abrir su alma. En esos momentos, lo que más cura no es una pastilla ni un diagnóstico. Es una conversación sincera. Es la capacidad de mirarse a los ojos y decir, no sé qué me está pasando, pero no quiero seguir callando. Porque al final del día, lo que duele no es fallar en la cama. Lo que duele es fallarse a uno mismo por miedo a parecer débil. Déjame decirte algo con claridad, si estás pasando por esto, no eres menos hombre. Eres humano. Y mereces comprender tu cuerpo, cuidar tu mente y recuperar el lazo emocional que te une con la persona que amas. No estás roto. Estás en proceso. Y como todo proceso, puede ser transformador si lo enfrentas con valor. Esta etapa no es una derrota. Es una oportunidad. Una nueva puerta que se abre hacia una versión más real, más honesta, más libre de ti. Pero para cruzarla, primero hay que aceptar lo que está. No hay sanación sin reconocimiento. No hay reconexión sin vulnerabilidad. La salud íntima masculina después de los 50 puede parecer un tabú. Pero cuando se habla con respeto y humanidad, se convierte en un camino de reencuentro. Y ese camino, aunque cuesta dar el primer paso, es el que puede devolverle sentido a tu vida íntima, emocional y personal. Así como Eliseo, tú también puedes pasar del silencio a la palabra, de la duda a la acción, de la vergüenza a la reconexión. Todo empieza por reconocer que tu cuerpo te está hablando y esta vez estás dispuesto a escucharlo. Porque cuando el cuerpo susurra, el alma ya ha empezado a gritar. La pregunta es, ¿vas a seguir haciéndote el sordo? El primer cambio que noté no fue en la cama, sino al subir las escaleras. Me faltaba el aire. Algo tan simple como caminar 2 cuadras me dejaba con el corazón acelerado. Al principio pensé que era normal, que era la edad. Pero cuando mi cuerpo dejó de responder tan bien en los momentos íntimos, entendí que esos pequeños avisos eran parte del mismo mensaje, mi circulación estaba fallando. Y con ella, mi fuerza vital. Lo que muchos hombres no saben es que la salud íntima masculina después de los 50 depende, en gran parte, de algo tan básico y silencioso como el flujo sanguíneo. Las erecciones no son más que el resultado de un sistema circulatorio funcionando bien. Si la sangre no llega, la respuesta no aparece. No es brujería ni mala suerte. Es ciencia. Y es también, en muchos casos, consecuencia de lo que hemos hecho o dejado de hacer durante años. Las arterias, con el tiempo, se van endureciendo. El colesterol, la hipertensión, la diabetes, la mala alimentación, la vida sedentaria, todo eso se acumula como si fueran piedras pequeñas en un río. Poco a poco, ese río se vuelve más estrecho. Y cuando llega el momento en que necesitas que fluya libremente, ya no puede. El resultado no es solo físico. Es emocional. Porque cuando el cuerpo falla, también lo hace la confianza. Pero aquí viene la buena noticia, el río puede limpiarse. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para regenerarse si le das lo que necesita. No hablo de soluciones milagrosas. Hablo de pequeños actos diarios. Porque el cambio no empieza en un frasco de pastillas, sino en tu sangre.
Y la sangre responde a lo que comes, a cómo te mueves, a cómo respiras. ¿Sabías que la remolacha es uno de los alimentos más potentes para aumentar el óxido nítrico en tu cuerpo? Este compuesto ayuda a que tus vasos sanguíneos se dilaten, mejorando el flujo. La sandía tiene un efecto similar, gracias a la citrulina. Las espinacas, las acelgas, las nueces, todos estos alimentos son aliados silenciosos que trabajan desde adentro. Cuando integré estos alimentos en mi dieta, no noté resultados de inmediato. Pero después de un mes, tenía más energía por las mañanas. Me despertaba sin esa pesadez constante. Sentía ganas de salir a caminar. Mi humor mejoró. Y lentamente, esa chispa íntima comenzó a encenderse otra vez. No como antes, de forma explosiva y automática, sino de manera más consciente, más sólida, más conectada. Empecé a caminar todos los días 20 minutos. Nada extremo. Solo mover el cuerpo, respirar, dejar que el corazón trabaje sin estar sentado todo el día. Los beneficios llegaron solos, más claridad mental, mejor descanso, y sí, también una mejor respuesta en esos momentos que antes me llenaban de ansiedad. La salud íntima masculina después de los 50 no es solo una cuestión de hormonas. Es una cuestión de riego, de vida en movimiento. La sangre no solo lleva oxígeno y nutrientes. Lleva también autoestima, vitalidad, presencia. Cuando circula bien, todo en ti cambia, tu postura, tu ánimo, tu deseo de estar cerca de quien amas. A veces me preguntan si es tarde para empezar. Mi respuesta es simple: ¿tarde para qué? ¿Para vivir mejor? ¿Para sentirte fuerte de nuevo? ¿Para recuperar una parte de ti que creías perdida? Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para sanar. También descubrí los ejercicios de Kegel que fortalecen los músculos pélvicos. Sí, también son para nosotros. Al principio me pareció raro. Pero luego entendí que mantener activa esa zona es como cuidar el motor que sostiene la conexión íntima. No se trata de volverse joven, sino de darle a tu cuerpo la atención que por años le negaste. Y no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque cuando tú te cuidas, también cuidas la relación. Cuidas la presencia, el contacto, el deseo mutuo. El deseo no muere con la edad. Solo cambia de forma. Se vuelve más profundo, más lento, más emocional. Pero sigue ahí, esperando que tú lo despiertes. A veces, hacemos todo por los demás y nos olvidamos de nosotros. Trabajamos, resolvemos, sostenemos. Pero el cuerpo, silenciosamente, guarda cuentas. Y llega el día en que te las presenta. Ese día no es castigo. Es oportunidad. Es el momento en que puedes elegir, seguir como estás, o empezar de nuevo. Mi recomendación no es radical. Es sencilla. Mira tu plato. Mira tus pasos. Mira tu aliento. Pregúntate, ¿estoy ayudando a que mi sangre fluya o la estoy bloqueando con mis hábitos? Porque en esa respuesta está la clave para recuperar tu energía, tu intimidad y tu paz. La salud íntima masculina después de los 50 no es una utopía. Es un camino que se construye día a día. Con respeto. Con disciplina. Con amor propio. El cambio no empieza en la cama. Empieza en la sangre. Y tu sangre, si la escuchas, te puede llevar de vuelta a ti. Hay una verdad que pocos hombres se atreven a decir en voz alta: a veces, no es el cuerpo el que falla, sino la mente. A veces, lo que te impide responder no es una arteria obstruida ni la falta de testosterona. Es un pensamiento.
Una idea que se repite como un eco oscuro, ¿y si no puedo otra vez? Esa duda, por pequeña que sea, tiene un poder devastador. No solo apaga el deseo, apaga la conexión, apaga a la persona. La salud íntima masculina después de los 50 no puede explicarse sin hablar del miedo. Es un miedo distinto, silencioso, que se mete en la cama sin que nadie lo invite. Un miedo que empieza cuando fallas una vez y se fortalece con cada intento fallido. No necesitas que alguien te critique para sentirte menos. Tu propio juicio interno es más duro que cualquier palabra ajena. Conozco a Pedro, un hombre de 62 años que durante más de 3 años evitó todo tipo de contacto físico con su esposa. Se volvió más seco, más distante. Ella pensaba que él ya no la quería, que tenía otra, que el amor se había acabado. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Pedro tenía miedo. Miedo de volver a fallar. Miedo de ver en los ojos de su mujer esa mezcla de compasión y decepción. Así que decidió no intentarlo más. Lo que Pedro no sabía, lo que muchos no saben, es que ese miedo tiene un efecto real en el cuerpo. El estrés genera cortisol, una hormona que literalmente bloquea el flujo sanguíneo hacia el área genital. Es decir, el solo hecho de tener miedo a fallar, te hace fallar. Y así se entra en un círculo vicioso del que es difícil salir. El cuerpo no responde porque la mente lo sabotea, y la mente se hunde más cada vez que el cuerpo no responde. Pero el miedo no es el verdadero enemigo. El enemigo es el silencio. Porque cuando no hablamos de lo que nos pasa, cuando fingimos que no nos duele, cuando nos encerramos en nosotros mismos, empezamos a perder el vínculo con quien está a nuestro lado. No solo evitamos el contacto físico. Evitamos las caricias, las miradas, las conversaciones íntimas. Y la otra persona, que también tiene sus miedos y su necesidad de sentirse amada, empieza a sentirse rechazada. Ahí es donde la herida se profundiza. Porque no es solo una cuestión de erección. Es una cuestión de distancia emocional. De incomprensión. De sentirse solos aunque durmamos juntos. Y ese tipo de soledad duele más que cualquier disfunción. La salud íntima masculina después de los 50 también pasa por aprender a gestionar nuestras emociones. A entender que tener miedo no nos hace menos hombres. Nos hace humanos. Lo valiente no es no sentir miedo. Lo valiente es mirarlo de frente y no dejar que nos controle. La meditación, la respiración consciente, la escritura íntima, son herramientas poderosas que pueden ayudarte a reconocer lo que estás sintiendo sin que eso te domine. No necesitas convertirte en un gurú espiritual. Solo necesitas unos minutos al día para sentarte en silencio y escuchar lo que tu mente te está diciendo. Porque cuando logras calmar ese ruido interno, tu cuerpo también empieza a relajarse. No podemos separar lo físico de lo emocional. Todo está conectado. Si vives con tensión constante, si llevas años acumulando frustraciones, si nunca has tenido un espacio para hablar de tus temores, es lógico que tu cuerpo lo exprese. El cuerpo habla cuando el alma calla. Y en temas de deseo, esa relación es directa. Pedro finalmente se animó a hablar. No fue fácil. Su voz temblaba, sus manos sudaban y pensó en rendirse 1000 veces antes de abrir la boca. Pero cuando lo hizo, su esposa no se enojó. Lloró. Lloró porque por fin entendió lo que pasaba. Porque se sintió parte de algo y no una víctima del silencio. Ese día no resolvieron todo, pero comenzaron un camino. Porque a veces, lo único que se necesita para romper el ciclo del miedo es una conversación valiente.
Si tú también sientes que el miedo se ha metido en tu cama, no lo alimentes más con el silencio. Habla. Aunque te tiemble la voz. Aunque no sepas por dónde empezar. Aunque creas que ya es tarde. Porque del otro lado de ese miedo está tu libertad. Y también está la posibilidad de reconectar, de sentirte visto, de sentirte vivo. La salud íntima masculina después de los 50 no es solo cuestión de pastillas o ejercicios. Es cuestión de coraje emocional. De aprender a mirar hacia adentro sin vergüenza. De entender que el deseo no se destruye, se adormece. Y puede despertar. Siempre que tú te atrevas a tocarlo con respeto. No esperes a que el miedo apague del todo tu luz. No le des ese poder. Recuérdate que todavía estás aquí, que todavía puedes, que todavía eres un hombre completo, aunque tengas miedo. Porque tener miedo y seguir adelante, eso sí, eso es verdadera masculinidad. Cuando Joaquín me llamó aquella noche, su voz no era la de siempre. Él, que había sido durante toda su vida un hombre firme, seguro, poco dado a compartir emociones, ahora hablaba lento, con pausas largas y suspiros que decían más que sus palabras. No es que ya no la desee, hermano, es que me da miedo mirarla a los ojos y ver que me está esperando, otra vez. Joaquín tenía 61 años y llevaba más de un año evitando tener relaciones con su esposa. No porque ya no la amara. Todo lo contrario. La seguía queriendo como el primer día. Pero desde que había empezado a fallar en la intimidad, su orgullo lo había encerrado en un silencio que poco a poco fue alejándolo. Ella comenzó a preguntar menos, a tocarlo menos, a mirarlo distinto. No por falta de amor, sino por confusión. Y como tantos otros hombres, Joaquín pensó que callar era proteger. Pero no se daba cuenta de que al callar, también estaba rompiendo. La salud íntima masculina después de los 50 no solo se destruye por un problema físico o mental. Se deteriora cuando dejamos de hablar, cuando convertimos el miedo en costumbre y la distancia en rutina. El sexo, como el amor, necesita de una verdad compartida para florecer. Y esa verdad, muchas veces, cuesta más que cualquier tratamiento. Una noche, después de muchas dudas, Joaquín se sentó al borde de la cama y le dijo a su esposa, no es que no te desee. Es que me duele no poder como antes. Y me duele más fingir que no me pasa nada. Al principio hubo silencio. Pero no fue el silencio frío que lo había acompañado durante meses. Fue un silencio lleno de humanidad. De espera. Y luego, ella lo abrazó. Sin juicio. Sin enojo. Con lágrimas en los ojos. Porque por fin entendía lo que él sentía. Porque por fin se sentía parte de la historia. Ese momento fue el inicio de una transformación. No, Joaquín no recuperó su potencia de un día para otro. Pero lo que sí recuperaron fue el vínculo. La ternura. Las miradas que acarician más que las manos. La salud íntima masculina después de los 50 también se sostiene en eso, en la capacidad de compartir vulnerabilidad sin miedo a ser menos. En el valor de decir, esto me duele y no quiero pasarlo solo. Muchos hombres creen que hablar de estos temas los hace débiles. Pero es todo lo contrario. La verdadera debilidad está en esconderse detrás de la vergüenza. La verdadera fortaleza está en atreverse a ser transparente, incluso cuando eso implica mostrar las grietas. Porque una grieta compartida no se vuelve fractura. Se convierte en puente. No se trata solo de hablar del problema con la pareja. Se trata de abrir el corazón sin máscaras. De mirarte a ti mismo con honestidad y decir, no soy el de antes, pero todavía estoy aquí. Y todavía tengo algo que dar.
Lo que salva una relación no es una erección perfecta. Es una conversación sincera. Es la voluntad de seguir eligiéndose incluso en medio de la incertidumbre. La intimidad no empieza en la cama. Empieza en la conversación. En la confianza. En la decisión de mostrarte tal como eres, con tus miedos, tus cambios, tus cicatrices. Porque cuando tú te permites ser visto de verdad, también le das permiso al otro de acercarse con compasión. Joaquín y su esposa comenzaron a hablar más, a reír más, a tocarse sin presión. Volvieron a descubrir el placer del contacto sin expectativas. Y con el tiempo, la respuesta física también volvió. No porque forzaron el cuerpo, sino porque liberaron el alma. Porque el deseo nace en la mente tranquila y el corazón seguro. Si tú también sientes que has perdido esa conexión, que el miedo o la vergüenza te han robado el deseo, te invito a dar ese paso. Habla. Aunque sea difícil. Aunque no tengas todas las palabras. Empieza diciendo lo que sientes. Lo demás vendrá solo. La salud íntima masculina después de los 50 es un acto de coraje emocional. No se trata de demostrar fuerza, sino de tener el valor de mostrarse vulnerable. Porque en esa vulnerabilidad está la verdadera fortaleza. Porque el amor verdadero no busca perfección. Busca presencia. Busca verdad. Y tú, aunque hayas fallado, aunque tengas miedo, aún puedes ser un hombre entero. Aún puedes reconectar. Aún puedes salvar lo más importante, la confianza. Y cuando la confianza se reconstruye, todo lo demás encuentra su lugar. Recuerda, lo que salva no es el sexo. Es la verdad dicha a tiempo. La verdad que abre, que une, que cura. Atrévete. Porque al otro lado de esa conversación puede estar la nueva etapa más hermosa de tu vida. Durante mucho tiempo, pensé que buscar ayuda médica era admitir una derrota. Como si recurrir a un doctor para hablar de mi vida íntima fuera confesar que había fracasado como hombre. Me costó entender que lo contrario es verdad. Pedir ayuda no es rendirse, es respetarse. Y en ese respeto empieza la verdadera recuperación. La salud íntima masculina después de los 50 no es solo una batalla contra el envejecimiento, sino una alianza con la sabiduría. A esta edad, lo que más necesitamos no es más fuerza bruta, sino más conciencia. Y parte de esa conciencia consiste en reconocer que hay herramientas, tanto naturales como médicas, que pueden ayudarte. No para convertirte en el de antes, sino para ser un tú más conectado, más funcional, más completo. Conozco a Santiago, un hombre de 55 años que durante casi una década fue el médico de muchos, pero olvidó ser paciente de sí mismo. Trabajaba jornadas interminables, comía a deshoras, dormía mal. Un día su cuerpo dijo basta, la intimidad con su pareja comenzó a volverse esporádica y cuando llegó el silencio, llegó también la desesperación. Pero él, que tanto había recetado soluciones a otros, decidió por fin sentarse del otro lado del escritorio. Ahí empezó su camino. Descubrió que el problema no era uno solo, sino varios que se habían acumulado: niveles bajos de testosterona, estrés crónico, mala circulación y una profunda falta de descanso mental. Con la guía de un colega, inició un tratamiento de reemplazo hormonal, acompañado de una mejora en la dieta, caminatas diarias, meditación guiada y, lo más importante, honestidad con su esposa. Hoy, Santiago dice con serenidad algo que yo nunca olvidaré: no hay vergüenza en tener un cuerpo que cambia. La vergüenza está en ignorarlo. Esa frase me acompañó desde entonces y quiero que te acompañe también. Las soluciones médicas actuales son múltiples y cada una responde a una causa diferente.
Si el problema está en el flujo sanguíneo, existen medicamentos como el sildenafilo, más conocido como Viagra, que ayudan a mejorar la respuesta física cuando hay estimulación. No son varitas mágicas, pero pueden ser un puente mientras trabajas en las causas más profundas. También está la terapia de ondas de choque de baja intensidad, una opción no invasiva que estimula la creación de nuevos vasos sanguíneos, mejorando la circulación en la zona íntima. Es segura, efectiva y para muchos hombres ha sido el punto de inflexión. Si el problema es hormonal, como sucede con muchos hombres a partir de los 50, el tratamiento con testosterona supervisado médicamente puede devolver la energía, el deseo e incluso la concentración mental. No se trata de volverse más macho. Se trata de recuperar el equilibrio que el cuerpo va perdiendo con el tiempo. Y si el obstáculo principal es el estrés, la ansiedad o el bloqueo emocional, alternativas como la acupuntura, la meditación y la psicoterapia pueden ser claves para destrabar la mente y permitir que el cuerpo reaccione con naturalidad. Porque, como ya vimos, muchas veces no es el cuerpo el que está roto, sino la mente que lo ha frenado. Por otro lado, los métodos naturales no deben subestimarse. Una buena alimentación, rica en alimentos vasodilatadores, remolacha, espinaca, nueces, cacao puro, junto con un descanso reparador y el ejercicio regular, puede cambiar por completo tu estado hormonal y circulatorio. En muchos casos, estos cambios son más poderosos y duraderos que cualquier pastilla. No se trata de elegir entre medicina y naturaleza. Se trata de integrarlas. De permitir que ambas caminen juntas, como lo hacen la ciencia y la experiencia, la razón y el corazón. Cada cuerpo es distinto. Y cada historia merece un plan hecho a medida. Por eso, consulta con un médico que te escuche. Que no solo mire tus resultados de laboratorio, sino que también escuche lo que callas. La salud íntima masculina después de los 50 no tiene una única fórmula. Pero sí tiene una constante: todo empieza cuando decides hacer algo por ti. Sin culpas. Sin prisa. Sin miedo. Aceptar ayuda no te hace débil. Te hace sabio. A veces creemos que demostrar fortaleza es resistir hasta el final. Pero la verdadera fortaleza es reconocer cuando necesitas apoyo. Cuando llegó el momento de dejar de luchar solo. Y ese momento, para muchos, es ahora. Hay opciones. Hay caminos. Y si estás leyendo esto, es porque en el fondo sabes que no estás vencido. Tal vez solo estés cansado. Tal vez solo necesitas una guía. Y eso, querido hermano, se llama humanidad. Permítete probar. Permítete sanar. Permítete volver a sentirte tú. Porque cuando decides unir la medicina con el compromiso personal, no solo recuperas tu respuesta física, recuperas tu dignidad. Y eso sí que no tiene precio. Durante muchos años, cuidarme me pareció una pérdida de tiempo. Yo era de esos hombres que pensaban que dormir poco era ser productivo, que comer cualquier cosa era parte del ritmo de vida y que hablar de emociones era para gente débil. Hasta que un día mi cuerpo decidió hablar. Y no lo hizo con palabras, lo hizo con señales: fatiga constante, problemas para concentrarme, cambios de humor y sí, también con un silencio incómodo en la cama. Fue ahí donde entendí algo que nunca me enseñaron de joven: el autocuidado no es debilidad, es una forma silenciosa de rebelión contra una cultura que nos enseñó a ignorarnos. Nos dijeron que ser hombre era aguantar, no pedir ayuda, poner a todos por delante. Pero nadie nos explicó que si tú te abandonas, todo lo que sostienes también empieza a desmoronarse. La salud íntima masculina después de los 50 no se construye con promesas rápidas ni productos milagrosos.
Se construye con hábitos que parecen pequeños, pero que en realidad son actos diarios de respeto hacia ti mismo. Dormir bien, comer limpio, moverse con intención, respirar profundo, regalarse espacios de silencio, eso es autocuidado. Y sí, eso también es sexualidad. Porque un cuerpo maltratado no desea, no responde, no se conecta. Pero un cuerpo atendido, sí. Conocí a don Humberto en un taller para hombres mayores. Tenía 70 años, una sonrisa enorme y una historia dura. Durante años vivió para los demás, su familia, su empresa, su comunidad. Nunca pensó en él. Hasta que la vida se lo cobró con un infarto y una desconexión total con su esposa. Cuando se recuperó, decidió algo radical. Por primera vez en su vida, iba a escucharse. Cambió su alimentación. Empezó a caminar todos los días al amanecer. Aprendió a meditar. Se dio tiempo para leer, para escribir sus memorias. Pero lo más importante fue que se perdonó por haberse ignorado tanto tiempo. Y en ese acto de perdón, empezó a renacer. Su esposa lo miraba con otros ojos. No porque se hubiera curado, sino porque ahora estaba presente. Pleno. Conectado. La salud íntima masculina después de los 50 también empieza cuando te reconcilias contigo mismo. Porque muchos de nosotros cargamos con una rabia sorda, con decepciones, con frustraciones no expresadas. Y toda esa carga pesa. Nos tensa, nos enferma, nos corta el deseo desde la raíz. Por eso, moverse no es solo para bajar de peso. Es para liberar el cuerpo del resentimiento. Dormir no es solo para no estar cansado. Es para permitirle al cuerpo reparar lo que el día destruyó. Comer bien no es una moda, es una medicina silenciosa. Y respirar profundo no es solo una técnica, es una forma de decirle a tu sistema nervioso que ya no estás en guerra. Pero claro, nada de esto da resultados mágicos en 3 días. Aquí no hay atajos. Hay constancia. Hay decisiones. Hay días buenos y días difíciles. Pero cada elección que haces a tu favor es un ladrillo que fortalece tu intimidad, tu energía, tu capacidad de amar. Hay quienes se burlan del autocuidado. Dicen que es de gente floja o que ya es tarde para cambiar. Pero no hay nada más valiente que un hombre que decide cuidarse a sí mismo a pesar del ruido, del juicio y de las expectativas sociales. Ese hombre no se rinde, se respeta. Y al respetarse, enseña a los demás cómo amarlo. No necesitas tener todo bajo control para empezar. No necesitas un gimnasio caro ni una dieta perfecta. Empieza por lo más básico, toma agua. Duerme 8 horas. Camina cada día. Come alimentos reales, sin etiquetas. Y si puedes, apaga el teléfono un rato y escucha lo que tu cuerpo viene intentando decirte desde hace años. Porque cuando tú te cuidas, estás enviando un mensaje claro: mi vida importa. Mi cuerpo vale. Mi placer también merece espacio. Y ese mensaje transforma tu energía. Te vuelve más atractivo, más sereno, más consciente. Y esa transformación sí se nota en tu piel, en tu mirada, en cómo entras en una habitación. No es vanidad. Es presencia. Es energía masculina madura, de la que no necesita gritar para hacerse notar. De la que no huye de su edad, sino que la honra. Esa energía es la que vuelve a despertar el deseo verdadero, el que no se basa solo en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo real. La salud íntima masculina después de los 50 es una invitación a dejar de sobrevivir y empezar a habitarte con respeto. A no esperar que alguien te salve, sino a ser el primero en salvarte tú.
A entender que cuidarte no te aleja del mundo, sino que te devuelve a él con más fuerza, más claridad y más amor. Así que si estás leyendo esto y sientes que te descuidaste por años, no te culpes. Pero tampoco sigas esperando. Porque cada día que pospones es un día más lejos de ti. Y tú mereces volver. Volver al cuerpo, a la calma, al deseo. Volver a ser tú. Juntos hemos recorrido un camino que muchos hombres deben recorrer solos, un camino de pérdida, miedo, silencio, pero también un camino de recuperación, coraje y renacimiento íntimo. La salud íntima masculina después de los 50 no es una condena, sino una invitación. Escúchate. Cuídate. Alza la voz cuando todo en tu interior quiera callar. Comprende que aún puedes reconectar con tu cuerpo, tus deseos y tus seres queridos. No tienes que volver a ser la persona que eras a los 30. Necesitas ser la mejor versión de ti mismo hoy, con todo lo que has vivido, sentido y aprendido. Lo que realmente destruye una relación no es la inestabilidad, sino el silencio sin puente. Y lo que puede salvarla es una conversación honesta. Si este video resuena contigo, te invito a dejar un me gusta, compartirlo con un amigo que sepas que lo necesita y suscribirte para seguir construyendo este espacio de conciencia y apoyo. Porque sanar no es un acto solitario, es un movimiento que comienza cuando una persona se atreve a decir la verdad.